Quiero que busquéis Lucas, el libro de Lucas. Gracias. El libro de Lucas, capítulo 17, por favor. Es un milagro del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y vamos a leer una historia muy conocida desde el versículo 11 hasta el 19. Lucas 17, empezando a leer en el versículo 11. Y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole las gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra tan conocida para nosotros, pero muchas veces somos como los 9 leprosos que no te damos las gracias, Señor, que tú mereces. Pedimos en esta tarde que abras nuestros corazones y nuestras mentes para entender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Esta semana estaba viendo unos mensajitos que a veces nos vienen a los teléfonos, unas frases bonitas. Por ejemplo, ves cosas como: la gratitud es la flor más bella del jardín, o si te dan, agradece, la vida es así de simple. El agradecimiento es la memoria del corazón. Todos hemos recibido cosas así, son frases bonitas, muchas veces puestas en unas imágenes de un jardín, entre unas flores, un amanecer o una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo. Decimos: qué bonito. Frases de Instagram, incluso frases de Mr. Wonderful, que se ha hecho muy conocido y muy famoso, que nos animan a dar gracias, que nos animan a estar agradecidos por lo que tenemos. Pero me preguntaba, ¿eso es lo único que sabemos de la gratitud? Las frases bonitas que podemos leer, cosas que a lo mejor nos suenan muy bien a los oídos. Dices: ¡ay, qué bien que suena eso, qué bonito! Incluso sabemos que los expertos, los psicólogos nos dicen que ser agradecido es muy bueno, muy sano para nuestra salud emocional, incluso para nuestra salud física. Pero a veces, si nos ponemos a examinar algunas de estas frases, realmente terminan siendo muy ambiguas realmente. Así que hoy vamos a mirar un poco de cerca esta historia de Lucas 17, y yo espero que al final la idea que tengamos de la gratitud no va a ser una cosa ambigua, va a ser mucho más que una frase bonita en nuestra cabeza. Vamos a ver lo que dice el Señor y que eso llegue a ser un estilo de vida para nosotros, una vida de gratitud. En fin, es una historia que seguro que todas conocéis, muy conocida esta historia. Jesús milagrosamente sana a 10 hombres leprosos. Y se van sanados tan contentos, pero solo uno vuelve a darle las gracias. Y seguramente podemos tener palabras de reproche para esos 9. Podemos decir: qué mal, después de haberle hecho ese milagro, qué mal que no le dieron las gracias. Pero muchas veces somos iguales, se nos olvida darle al Señor las gracias por todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas.
Versículo 15 y 16, está allí arriba de la hoja. En algunas de las hojas está puesta la cita, en otras no. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y vamos a mirar estos dos versículos de una manera muy sencilla, vamos a ir casi palabra por palabra y a ver lo que quiere el Señor enseñarnos acerca del agradecimiento, acerca de la gratitud. En primer lugar dice, entonces dice, uno de ellos. Ahora, 1 de 10. Quiere decir un 10%, ¿no? Las matemáticas salen así, un 10%. No son muchos, no es mucho, un 10%. 9 de los 10 se olvidaron de dar gracias. Y 9 de 10, ¿cuántos son? Un 90%. Y podemos decir que no solo la mayoría, pero una muy amplia mayoría se fueron sin decir gracias al Señor por lo que le había hecho. Yo creo que eso de 90% y 10% es un reflejo bastante correcto de nuestra sociedad. Incluso diría yo que 10% es mucho y realmente la gente que sabe lo que es agradecer las cosas al Señor son menos. Lo vemos, ¿te has dado cuenta de la poca gente realmente que agradece al Señor las cosas que tienen? Lo vemos por todas partes. Yo lo veo en el colegio, cuando repartes algo a los niños, cuán poquitos te dicen gracias. Pueden exigir, yo quiero agua, cuando estás en el comedor, quiero agua, quiero pan, quiero más. Y cuando se lo das, muy poquitos dicen gracias. Y si hay alguno que dice gracias, piensas, qué bien, qué bien. Lo verás tú en tu círculo, en tu trabajo, en tu misma casa, en tu misma mesa, seguramente. El problema es que muchas veces nos cuesta verlo en nosotras mismas. ¿Y por qué tan poquita gente es agradecida? Pues yo creo que cada vez nuestras expectativas de lo que debemos tener son más altas, cada vez más. Nos comparamos con los demás y al final llegamos a la conclusión de que merecemos esto o debemos tener lo otro. Nuestro yo egoísta, nuestro yo orgulloso, cree que tiene derecho a ciertas cosas. Ese es el orgullo que espera aquello, que exige aquello, que toma por sentadas tantas cosas. Entonces, dar gracias sería tener que humillarse para reconocer que yo soy dependiente de tal persona o tal cosa, que yo necesito. El hecho de tener necesidad eso humilla y el orgullo no quiere reconocer eso. Entonces, ¿qué es el problema más básico? Somos orgullosos. Ese es el problema y la razón por qué tan poquita gente muestra agradecimiento. Qué triste que los 9 recibieron la misma bendición y solo uno pudo volver a dar las gracias. Y Cristo se da cuenta y pregunta por los 9 y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los 9? He derramado la misma bendición sobre los 10. ¿Dónde están la mayoría? Porque tan pocos vuelven a darme las gracias. Así que 1 de 10, solo un 10%. Viendo, la segunda cosa dice viendo. Entonces, este uno vio lo que había hecho el Señor con él. Se miraría la piel y vería que ahora está limpia, ha pasado algo, era evidente. Antes estaba leproso y ahora tiene la piel limpia, tiene la piel como la piel de Mateo, tiene todo bonita y suave y blanca. Era algo que él podía ver, pero tuvo que mirar,
tuvo que abrirse los ojos para verlo. Y los otros fueron corriendo como si a lo mejor ni se dieron cuenta, o a lo mejor les daba igual. Parecían ciegos. Y a veces nosotros vamos por la vida como ciegos y no vemos, no abrimos los ojos a ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo te digo, hermana, abre los ojos a ver lo que el Señor está haciendo en tu vida. Hay un Salmo 68, 19 que dice, cada día el Señor nos colma de beneficios, cada día. Y muchas veces no lo vemos, nos cuesta incluso decir una bendición. Abre los ojos físicos. Mira cuántos beneficios, cuántas bendiciones has tenido en el día de hoy. Desde el momento en que te levantaste, incluso el mero hecho de levantarte ya es una bendición. El mero tiempo que has podido descansar en la cama, ¿te has dado gracias a Dios por la cama en que has podido descansar? Te has desayunado, has comido, y yo me imagino que muchas de nosotras en compañía, o sea, tenemos familia con quien compartir nuestra comida. ¿No lo vemos? Esos son los beneficios que Dios nos ha dado solo en el día de hoy y en el día de ayer. Y también debemos abrir los ojos espirituales. En esta tarde estamos en la casa del Señor y estamos aquí porque Dios ha puesto un deseo en nuestro corazón, no solo para vernos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, que eso es bueno, pero para escuchar la palabra de Dios. No estamos por ahí en el mundo buscando diversión esta tarde. Esa es una bendición espiritual que el Señor nos ha dado, porque nos ha limpiado el corazón, porque nos ha puesto su espíritu en nuestro corazón para que entendamos su palabra, nos ha dado la gracia para poder obedecer su palabra. Esos son los beneficios espirituales que Dios nos ha dado también. Así que abramos nuestros ojos, que lo veamos. Le hemos dado las gracias por eso. Tienes también la familia espiritual para ayudarte, para exhortarte. Esas son bendiciones todas del Señor. Abre los ojos como el leproso cuando vio que estaba sanado. Abramos los ojos para ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego dice que había sido sanado. Se dio cuenta que ya no estaba leproso, que le había pasado un gran milagro. Alguien con gran poder le había hecho esto. Y nosotras hemos sido limpiadas, sanadas de una enfermedad muchísimo más grande, más peligrosa, más mortal, que podría ser la lepra. Hemos sido salvadas, hemos sido limpiados del pecado. ¿Te das cuenta de la grandeza que es ese milagro? El salmista dice en el Salmo 126, versículo 3, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. ¿Estás alegre en esta tarde por la grandeza de tu salvación? ¿Estás regocijándote en el Señor por las grandes cosas que te ha dado? ¿No es grande el milagro de la vida eterna? Que Dios a un alma muerta le da vida. En Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es grande ese milagro. ¿No es grande el milagro del perdón de Dios? Como nos dicen Colosenses, que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y como Cristo la quitó de en medio, clavándola a su cruz. Ese es el milagro del perdón de Dios. ¿No es una cosa grande? ¿Le has dado las gracias? ¿No es grande el hecho de que Dios me ha hecho su hija, con derecho a todos los privilegios que tiene Cristo mismo? Heredera de Dios, coheredera con Cristo, y que nadie ni nada me puede arrebatar de la mano de Dios. Eso es un milagro grande. Esa es la obra más grande que puede ocurrir a una persona. Y le hemos dado las gracias. Podemos decir de verdad, grandes cosas ha hecho el Señor para conmigo. También el leproso se da cuenta del cambio que eso le iba a suponer en su vida.
Sabemos que los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, allí juntos, pero apartados de su familia. Eran unas personas muy marginadas, y ahora él se da cuenta de que ya puede empezar a vivir una vida normal, ya puede volver con su familia, que es una persona realmente nueva. ¿Qué nos dice el 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Efesios 2:12 y 13 dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, como el leproso estaba lejos de su familia, vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te has dado cuenta del cambio que Dios ha hecho en tu vida? ¿Le has dado las gracias por ese cambio? ¿Dónde estarías hoy? ¿Cuán lejos estarías hoy del Señor si no fuera que Cristo te ha salvado? También el leproso se dio cuenta que Jesús había contestado su oración. Él había venido con los otros pidiendo misericordia, y Dios, Cristo, le había mostrado misericordia. Él quería ser sanado y Cristo le había sanado. Me recuerda el versículo del Salmo 34:6, dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y sabemos que siempre hay misericordia para aquel que clama al Señor. Tú te acordarás de ese día cuando viniste al Señor, pobre, necesitada, en tu pecado, y clamaste por misericordia. Y el Señor te escuchó, el Señor te salvó. Y desde ese día, ¿cuántas oraciones más no te ha contestado el Señor? Porque dice la Biblia que está siempre el oído del Señor abierto para nuestras oraciones, y se inclina su oído para escucharnos. ¿Cuál fue la última oración que el Señor te ha contestado? Pues le has dado las gracias. En cuarto lugar, dice que volvió. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Ahora, esta palabra volvió es muy pequeña, es solo una palabra, pero significa mucho. Dice que iba en una dirección y se dio la vuelta y cambió totalmente de dirección. Iba con los amigos, con los demás, en la euforia del momento de haber sido sanado, cuando de repente se habrá dado cuenta, se ha mirado y dice: no puedo continuar, tengo que volver, tengo que reconocer a la persona que me ha hecho esto. Entonces volvió físicamente, en el camino se daría la vuelta y volvió a caminar o corriendo, supongo, hacia Jesús. Pero también creo que volvió en su actitud, cambió de actitud. Él no iba a dejar que la prisa de llegar a casa con esas buenas noticias le estorbara o le hiciera olvidar dar las gracias. O no iba a dejar que la actitud de los demás le influenciara. Él va a volver. Aunque sea él solito y no le acompaña nadie, él vuelve a Jesús. Es muy fácil dejarnos llevar por las prisas de este mundo, por todo lo que tenemos que hacer, como los 9 aquí. Nos gusta disfrutar de la bendición de Dios sin reconocer a la persona, a Dios mismo, que nos ha dado la bendición. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Disfrutamos del sol, disfrutamos de nuestras fuerzas, disfrutamos del dinero que Dios nos ha dado, disfrutamos de la familia que Dios nos ha dado. Todas esas son bendiciones y la gente le gusta disfrutar de estas cosas. Pero tenemos que reconocer quién nos la ha dado. Y es muy fácil olvidar. Es muy fácil también dejarnos influenciar por los demás. Ese espíritu que hay de me lo he ganado, me lo merezco, me lo he currado yo y merezco esto. Eso es un espíritu
no de agradecimiento desde luego. Así que os animo hoy a pararnos, que nos paremos en el camino como el leproso, que nos demos la vuelta, que cambiemos de dirección y volvamos al Señor para darle las gracias, empezar a ser una persona agradecida al Señor. Número 5, glorificando a Dios, dice. Volvió glorificando a Dios. Se da cuenta de que Dios es la fuente de toda buena dádiva, nos lo dice en Santiago 1. Toda buena dádiva viene de arriba. Y esto que le había pasado solo podía haberlo hecho Dios. Y al decir eso, está claro que está diciendo que el que le había sanado, Jesús, es Dios, ¿no? Dios es el que merece toda la gloria. Ahora, ese es el problema básico del hombre en general, de la gente a nuestro alrededor. Este es el problema básico del hombre, no dar la gloria a Dios. Romanos 1:21 lo dice muy claramente. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el orgullo que estábamos hablando antes. Se envanecieron y la necedad de su corazón se olvidaron totalmente de Dios. Que no seamos culpables de que esa actitud nos contagie, que tengamos esa falta de agradecimiento al Señor, porque eso lleva a una vida de tinieblas, lleva una vida de amargura, una vida de necedad, si no le damos gracias al Señor. Eso es nuestro propósito en esta vida, es dar gloria y honra al Señor. Todo lo que Él hace en nuestra vida es para su gloria y para nuestro bien. Es fácil decir eso cuando todo va bien, pero no es tan fácil decirlo cuando nos viene la vida, las pruebas, las dificultades. Pero Dios merece la gloria y las gracias incluso en los momentos difíciles. ¿Se lo estamos dando? ¿Estamos dándole las gracias, la gloria? ¿O pensamos que merecemos una cosa mejor? ¿O lo que tenemos lo hemos conseguido nosotros? ¿O que otros nos lo deben? También el leproso lo dijo todo esto a gran voz. Ese es el número 6. La alabanza que él mostraba al Señor venía de su corazón, pero no se quedó en el corazón, lo expresó, y lo expresó fuerte que lo podría escuchar todo el mundo. Y yo pregunto, ¿nos oyen las personas alrededor dar las gracias al Señor? ¿O lo que oyen de nosotros son quejas, exigencias? ¿Cómo te describirían la gente? ¿Te describirían como una mujer agradecida? ¿Una mujer que muestra gratitud? ¿O una mujer criticona? ¿Una mujer que siempre está quejando? ¿Una mujer muy exigente con los demás? ¿Sabes que cuando expresamos nuestras gracias y gratitud al Señor, el Señor usa eso en nuestra vida para que tenga un efecto en los demás? En el Salmo 40:3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuestra gratitud al Señor trae a otras personas a temer a Dios y a confiar en Dios. Es lo que queremos. Queremos que otras personas conozcan al Señor. Queremos que nuestros familiares confíen en el Señor. Los que primero van a escuchar tus quejas o tu alabanza son los de tu casa. Y todos sabemos eso, que en nuestra casa nos expresamos como somos. No ponemos ninguna fachada en nuestra casa. Y son los hijos, sobre todo, que absorben nuestro espíritu de queja o de nuestro espíritu de agradecimiento. ¿Qué es lo que te oyen decir? ¿Cómo hablas? ¿Te oyen dar gracias al Señor
o te oyen quejar. ¿Qué son las primeras palabras que dices por la mañana cuando te levantas? Y yo me he preguntado, porque muchas veces mis primeras palabras son, qué sueño, que no puedo más, o qué frío cuando piso el suelo, o yo qué sé. Muchas veces no son palabras de agradecimiento por otro día que el Señor me ha dado. Piensa en qué son tus primeras palabras, qué son las primeras palabras que oyen tus familiares en tu casa. Pues que espero que sean de agradecimiento y alabanza al Señor. Número 7, se postró rostro en tierra. Esa es una posición de humildad, de sumisión total, de adoración. Se da cuenta que el que le había sanado es digno de su adoración. Es la actitud que reconoce que todo lo que soy, todo lo que tengo, es del Señor. Yo no soy nada, no puedo hacer nada por mí mismo si no fuera por el Señor. Es la misma actitud del publicano, que precisamente es el próximo capítulo de Lucas 18, el publicano en el templo, que dice que ni quería aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Eso es esa posición y esa actitud de humildad delante del Señor. Una persona agradecida siempre es una persona humilde. Esas dos cosas no se pueden separar. El corazón de gratitud viene de una persona humilde. Una persona humilde muestra un corazón de gratitud. Y no podemos ser agradecidos con el Señor y humildes delante del Señor sin serlo con otras personas en nuestra vida. No puedes decir, yo doy gracias al Señor, si no eres una persona que también agradece lo que hacen las otras personas por ti. Dios pone a personas en nuestra vida para nuestra bendición. ¿Les damos las gracias? ¿O somos demasiado orgullosos? ¿Somos lo suficientemente humildes para dar gracias? Acuérdate que no hay tal cosa como una persona hecha a sí misma. No lo hay. Todo lo que somos es por Dios y por las personas que Él pone en nuestra vida para nuestro crecimiento y en nuestra bendición. Y número 8, dándole las gracias, dándole gracias. Aquí, delante de Cristo, postrado a sus pies, le da las gracias por el milagro que ha experimentado. ¿Qué está reconociendo? Como hemos dicho antes, él se da cuenta que solo Dios puede haber hecho este milagro. Entonces está reconociendo que el hombre que le ha sanado es Dios y que Dios merece toda gloria. Glorifica a Dios y da las gracias a Cristo. Entonces es la misma persona. Se da cuenta que Cristo es el Mesías, el enviado del cielo, y yo creo que en ese momento, allí, a los pies de Jesús, en ese camino de polvo, él recibió otro milagro, aún más grande que el milagro de sanación. Él recibió el milagro de su salvación. Y de hecho Cristo le dice luego, levántate, tu fe te ha salvado. O sea, él en ese momento fue salvo. Y cuando se levantó, se marcharía no solo sano de su lepra, o sea, sano de cuerpo, pero también sano de alma. Había tenido un encuentro con Cristo y ya era un hombre cambiado en cuerpo y de corazón. Y la gratitud siempre es una señal de una persona salva. Y es a los pies de Jesús donde vamos a poder mantener ese corazón agradecido. La razón por nuestra falta de gratitud muchas veces, yo diría siempre, es que no pasamos suficiente tiempo a los pies del Señor. Podemos leer todas las citas bonitas que podéis imaginar, podemos leer todos los libros de autoayuda que puedes comprar y te animan a dar gracias, pero a veces me pregunto, ¿a quién nos enseña a dar las gracias? ¿Dar gracias a qué o a quién?
a la vida. Muchas de esas frases de doy gracias a la vida, doy gracias a la madre naturaleza. No, nuestra gratitud tiene que ser dirigida a Dios, a Cristo, a nuestro Salvador y a las personas que Él usa en nuestra vida. Y es a los pies del Señor Jesús donde aprendemos eso. Aprendemos primeramente en su palabra todo lo que Él ha hecho por nosotros y Él nos da ese espíritu de agradecimiento. Y en último lugar, un detalle muy importante, dice, este era samaritano. ¿Por qué nos deja ese detalle la palabra de Dios? Que este hombre, el que volvió, el 10%, uno de los 10, era samaritano. Porque yo creo que de los judíos uno esperaría que ellos dieran gracias a Dios. Ellos conocían a Jehová Dios, que era el único que merecía recibir la honra y la gloria. Los samaritanos no tenían esto tan claro. Los samaritanos tenían una mezcla de creencias, de religiones, y realmente no se esperaría que un samaritano supiera esto. Y sin embargo la Biblia está diciendo, los que tenían que haberlo sabido no han vuelto, no han dado gracias a Dios, solo este extranjero. Tiene que venir un pobre samaritano, un leproso ya sanado, un extranjero, para enseñarnos lo que es la gratitud. Pero es una persona que reconoce lo que el Señor le ha hecho, lo que el Señor le ha dado y simplemente viene a los pies del Señor dándole las gracias. Hoy pregunto, ¿tenemos un corazón que se postra en gratitud delante del Señor? ¿O vamos corriendo como los otros 9 y no tenemos tiempo? ¿Que queremos disfrutar de las bendiciones sin reconocer el dador de las bendiciones? Olvidando a aquel que nos ha dado tanto. Nosotras debemos saber mejor, debemos saber más. Así que os animo a tomar el tiempo como este leproso, párate en el camino, considera, mira, abre los ojos, ve todo lo que el Señor ha hecho por ti y luego vuélvete a los pies del Señor en agradecimiento. Cristo pregunta en esta tarde, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están las 9? Las mujeres que se han olvidado lo que yo he hecho. ¿Somos una de las 9? ¿O vamos a ser esa una que vuelve y da las gracias al Señor? Vamos a orar.